Mira, yo comencé a correr en karting en el año 61, en tierra, con los karting zonales, cuando habían salido los Z-Car, que eran de Zanella. Se corría con motores de Macalo. Empecé yendo a las carreras. Empecé de muy chico a ir a ver las largadas de los grandes premios a Pilar. Iba a cuanta carrera podía. Y después con Marito García iba en la época del 66, 7 por ahí. Iba a todas las carreras. Así empecé. Debuté con un Peugeot que le habíamos comprado a Paco Mayorga. Mi padre me lo había comprado, Turismo Nacional, Bahía Blanca, allá por el mes de octubre del 79, fines del 79. Comenzamos a correr en karting y bueno, queríamos correr en Fórmula Renault, como es hoy en día, y bueno, era una cosa que uno, correr una carrera a nivel nacional la veía muy lejos, así que comenzamos empezando a practicar con un DePac las 2 primeras carreras y luego ya hicimos toda la campaña con el chasis Crespi. Del karting tengo el mejor de los recuerdos, creo que es la categoría que todos los chicos deberían transitar. Por lo menos cuando corrí en directos en asfalto es un auto, un car que te enseña todo, no tenés que trabarlo, tenés que hacer todo prolijo. Considero de que es una categoría, digamos, para aquel que se inicia en el automovilismo casi obligatoria, ¿no? Y fue hermoso, realmente fue ir conociendo los autódromos, ir formando ese grupo de gente para poder armar el autocarrera y empezar a competir a nivel nacional, que realmente uno creía que nunca iba a llegar a eso, y conocer, hacer grupos de amigos, que era lo que más interesaba en ese momento. Después pasé a las motos y directamente a turismo carretera en el año 63. O sea, hice un salto medio importante en ese momento. Y después sí, corrí ya en turismo carretera, corrí en Fórmula 1, que era mecánica argentina. Y terminé que un día él me prestó, el padre de Marito, me prestó un Torino, que en esa época se llamaba Liebre 1,5, de turismo carretera. Y con ese auto debutó en el año 71 directamente en turismo de carretera. Bueno, en el karting empecé a los 7 años en la escuelita de APAD, después fui subiendo de categoría hasta llegar a la más grande, que era en ese momento la 125 internacional, creo que era algo de eso, y después automáticamente pasé a los autos, Fórmula Renault. A los 2 días de haber cumplido 18 empecé a correr, debuté en el zonal con un Fórmula Renault chaqueña, me acuerdo, debuté ganando y a partir de ese día empecé a transitar el camino de la Fórmula Renault Argentina. Competí 3 años y bueno, tuve la suerte de que en el tercer año me pude consagrar campeón argentino. Empecé cuando era muy chiquito, mi papá para el niño me compró un karting y bueno, de ahí surgió todo y bueno, empecé a probar en Córdoba, en el circuito viejo y bueno, después tuve la suerte de entrar en el equipo Miguel y bueno, y acá estoy ahora. Bueno, empecé por la Fórmula Renault, pasé a la Fórmula Honda, salí campeón, me fui a Europa con 16 años, salí campeón de Fórmula 2000
Después pasé a la Fórmula 3, pasé también por la Fórmula 3000, por la Fórmula Nippon y después pude entrar a la Fórmula 1. ¿Te planteaste alguna vez la posibilidad de llegar a la Fórmula 1? Sí, por supuesto. No solamente me la planteé yo, sino que fue planteada por mucha gente, pero cuando se llegaba el momento de conseguir la plata nunca se llegaba a lo que se necesitaba. Yo creo que en el momento donde terminé la etapa de fórmulas, porque en ese momento campeón y subcampeón no podían seguir en la categoría, no era tan fácil, o sea, no es que ahora sea fácil, pero sí es mayor la cantidad de posibilidades que hay como para ir a correr afuera, ¿no? En ese momento era un poco complicado. A la Fórmula 1, o sea, siempre fue mi ilusión llegar en principio subir una autocarrera y después tratar de llegar a Fórmula 1. Siempre fue el sueño y va a seguir siendo. Uno cuando es joven realmente y ve que está corriendo por ahí en monoposto, la idea es llegar a la Fórmula 1. Bueno, cometí varios errores, entre ellos haber ido sin experiencia ninguna a la Fórmula 2, a conocer los circuitos, a conocer los autos, en una categoría que en ese momento era sumamente competitiva y que encima tenía, por aquella época, a todos los corredores que sumaban un total de 15, haciendo espera para entrar a la Fórmula 1. No sé si alcanzar la Fórmula 1, pero cuando me inicié tenía ganas de, precisamente cuando corría Turismo Nacional, tenía ganas de hacer mis experiencias en la Fórmula, pero bueno, finalmente no lo cristalicé. Hice unas pruebas en Bahía Blanca también y me fue bastante bien, pero después por razones personales o familiares desistí de seguir adelante porque en aquel momento, bueno, sobre todo a mi madre la veía sufrir mucho cuando me subía, entonces preferí no hacerlo. Creo que yo no estaba preparado. Hicimos una muy buena campaña de Fórmula Renault en el 82. Era un momento que no había televisación, no prosperaba mucho, no te veían. Después tuvimos buenas carreras en la Fórmula 2 sudamericana, pero creo que nunca estuve ni preparado. No sé si me hubiese bancado irme afuera solo o hacer toda esa vida. Yo soy un poco familiero, un poco aferrado a lo mío, al campo y bueno. El que te dice que no sueña con llegar a la Fórmula 1, creo que no es verdad, ¿no? Porque es lo máximo a lo que podemos aspirar en el automovilismo, así que... El hecho de ir a correr afuera sabe que tiene que por ahí resignar a un montón de cosas, pero bueno, si está dispuesto a hacerlo, creo que esas cosas no tienen que pesar, ¿no? Bueno, para nosotros salir de la Argentina hacia Europa es muy lejos. O sea, nos desconectamos directamente. Para un europeo correr en Fórmula 1, si se quiere, es simple en ese sentido porque vive a 2 horas de su casa. Seguramente tiene su equipo a 2 horas de su casa. Sí, pero el que está convencido de lo que hace, concretamente tiene que darle para adelante. O sea, yo no le puedo echar la culpa en este caso a nadie. No, en mi caso no, yo estaba muy decidido a que me tenía que ir a correr, a lo que me gustaba y era lo que quería hacer. Y bueno, no pasaba por mi caso estar tanto tiempo fuera de mi casa y sin mi familia. Yo estaba decidido que me quería ir, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer. Creo que un piloto cuando decide iniciar a fondo el tema del automovilismo lo hace siempre con un profesionalismo muy bueno. Se dedica de lleno a esto y está evocado nada más que el automovilismo. Creo que lo que limita el ir afuera para los pilotos es el tema nada más que presupuestario. Sí, ¿no? Es un sueño que estoy tratando de poder cumplir, ¿no? Siempre de chiquito me puse una meta y bueno, hay que tratar de hacer todo lo mejor para, bueno, poder llegar. Siempre uno sueña, pero a medida que te vas haciendo grande te vas dando cuenta de lo difícil que es y que esa oportunidad se le da a muy pocos en el mundo. Por ahí me pongo a pensar la cantidad de pilotos que hay corriendo en todo el mundo y la cantidad de chicos por ahí que tienen la posibilidad o que podrían tener las condiciones de correr y que no tienen la posibilidad de estar corriendo. Entonces, bueno, indudablemente que es muy difícil, pero siempre se sueña con estar en esa categoría. Voy a tratar de hacer lo que sea posible para llegar a la Fórmula 1. O sea, ¿no te molesta de tener que dejar el país?
No, si me duele, pero si lo voy a hacer, si lo tengo que hacer, lo hago. Ahora los chicos son mucho más despiertos. Yo estoy hablando cuando yo tenía 19, 20 años. Ahora ya tengo 54. Los chicos se adaptan más fácil. O sea, vos podés tener comunicación a cualquier parte del mundo teniendo un celular en el bolsillo. En aquella época no. Por ahí piensan que los chicos la pasan bien y es muy duro. Están muy solos, sin la familia, de modo que si llegan es mérito de ellos. Realmente, bueno, yo por ahí no tuve el coraje de hacerlo, ¿no? Para que te ubiques, hablo de Keke Rosberg, por ejemplo, para que nos ubiquemos en la época que fue, ¿no? Todos ellos, todo ese grupo estaba ahí, entonces era imposible que yo pudiera andar a la par de ellos siendo nuevo. Sobre fin de año terminé andando bien, haciendo algún récord de vuelta, largando entre los 3, 4 adelante. Y con un ofrecimiento de Fórmula 1 para el año siguiente, que no se concretó porque no pude conseguir los medios necesarios, por un lado, y tenía una cantidad de problemas acá en la Argentina con los negocios, con las empresas, así que me tuve que quedar. Por ahí la gente dice, no, está corriendo en la Fórmula 1, que él llegó. Yo le digo siempre, quédense tranquilos, que él por ahí debe haber momentos que le gustaría dejar todo y venir a estar con su familia, con sus amigos, porque un poco creo también lo tomo como que con ese afán de llegar o de estar en el máximo nivel automovilístico, por ahí se está perdiendo o nos perdemos los mejores años de nuestra vida haciendo un sacrificio muy grande, ¿no? Y hay que estar bien preparado para irse a vivir solo afuera, sobre todo con la edad que me fui yo, que era muy joven. Hay que saber realmente lo que querés y darle para adelante, porque en cuanto aflojás un poquito, ya se terminó la carrera. En un TC 3 litros hay más posibilidades de que nosotros podamos correr, me refiero a los viejos o a los grandes, sin que haya tanta diferencia como podría haber en un auto monoposto. Yo en un monoposto ahora no entro. El auto con techo generalmente es un auto más pesado, que tiene menos velocidad de curva, pero también son autos que a la hora de frenar cuesta a lo mejor un poco más, tienen sus cosas diferentes las dos categorías. La diferencia mayor está en el manejo, ¿no es cierto? Un auto de fórmula es un auto, como ustedes estarán cansados de verlo, es un auto que va tirando a lo perfecto. O sea, me refiero que es un auto que hace todo bien en función de que está hecho para eso. Y el auto con techo es un auto generalmente adecuado para correr. El turismo carretera son un poquito más difícil de manejar, pero los monopostos son de carrera, pura sangre, ¿viste? Son livianos, buenas gomas, buenos frenos y están hechos para eso. El turismo carretera está adaptado para eso. Y hoy creo que es lo mismo, ya el auto de techo argentino tiene tanto desarrollo técnico que los chicos de fórmula se suben a un auto de esto y dicen que es una maravilla manejarlo, que no hay prácticamente diferencias. En definitiva, lo único que puede haber de diferencia es el peso. Un fórmula pesa menos, obviamente por eso frena y dobla mejor, pero
El tema del peso, de la aceleración, de la velocidad en curva, creo que en eso se diferencia. Y la velocidad en curva que tiene un Fórmula no la tiene un TC. El turismo carretera es un auto que está capacitado para frenar muy bien, pero con la inercia que tienen no cuesta pararlo. Cuando me subí por primera vez a un auto de turismo, a un auto de TC2000 que me subí yo, me acuerdo que me pasaba en toda la frenada porque quería frenar, me frenaba con el Fórmula y me pasaba en todos lados. Hoy en día los TC han cambiado mucho en curva de giro, en la frenada y bueno, creo que se fueron acercando a lo que es esencialmente un monoposto. Sí, a veces pierden tiempo, se pierde tiempo. Hay que ver qué es lo que ellos quieran, ¿te das cuenta? Porque hay muchos que suben a autos que sin techo y también pierden tiempo. Nunca se pierde tiempo en nada, siempre las experiencias son muy buenas, desde manejar lo más abajo, nunca hay que subestimar nada y creo que el auto con techo deja mucho como experiencia, sobre todo a improvisar. El auto de fórmula obviamente, por lo que yo expliqué antes, va casi perfecto y es como que por ahí cuando aparece alguna novedad, por ahí se van afuera los pilotos. El auto con techo sirve sobre todo para que no te sorprenda porque estás continuamente manejándolo. Ellos creen que porque arrancan en un auto de fórmula, piensan que el automovilismo es eso, que lo demás no. Y que esa es la esencia. Y yo no creo que sea así. Si la meta es correr en Fórmula 1, seguramente que no es el camino ideal para llegar a Fórmula 1, pero si le quieren dedicar profesionalmente al automovilismo y correr en autos con techo, está bárbaro, ¿no? Es una profesión, hay que trabajar, hay que aprender muchas cosas para llevar el equipo adelante y para poder ganar campeonatos. Creo que tomar un poco sería perder más tiempo, tener que bajarte y estar sin correr en nada, ¿no? Yo lo único que le puedo decir a todos los chicos que quieran comenzar, desde mi punto de vista personal, que es fundamental hacer karting. Que hagan los pasos y por ahí que no se adelanten, que no quieran saltear las categorías. Yo creo que el karting y la Fórmula Renault es fundamental. Creo que es muy bueno la experiencia que se puede hacer en Fórmula para después tratar de llevarla al auto con techo. Acá en la Argentina se mira más categorías de auto con techo que Fórmula, pero yo creo que el paso ideal es empezar por un karting directo y después ir ascendiendo en distintas categorías de Fórmula. O sea, el automovilismo es todo, es correr en auto. No es más difícil ser el mejor piloto de Fórmula 1 que ser el mejor piloto de rally. Son dos técnicas distintas, los dos corren, los dos son buenos. Bueno, los que realmente quieren llegar a correr en Fórmula 1 y hacerlo profesionalmente, que hagan todo lo posible, que se esmeren mucho, que traten permanentemente de mejorarse, que no se vuelvan locos y que hagan todo lo posible por andar bien. Me gustaría correr en cualquier auto, que sea un auto, pero bueno, me gustan más los monopostos. Espero que en un auto de fórmula, pero si tiene que ser con techo no hay problema, contar correr en cualquier lado. Yo hace 35 años que corro, 35 años vigente, como quien dice, y los chicos me motivan mucho a mí para que yo esté corriendo. Es mi modo, mi forma de vida, mi modo de ganar el sustento, como quien dice. Pero lo importante del deporte, primero hay que tratar de practicar un deporte. Y después si de ese deporte podés vivir, mejor.